Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Amazonía 21 a través de tu radio La Voz de la Selva, los 93.9 de la frecuencia modulada, y también, por supuesto, dar gran abrazo a todos los que están ya en sintonía de su programa Amazonía 21 desde cualquier lugar del planeta. Estamos ahí por el fanpage, listos para llevarles también la información. Estamos dando inicio a este sábado, sábado 9 de mayo, de abril, del 2022, y lo que tenemos es un programa muy especial, sobre todo porque le da una mirada a la realidad de nuestro país y de nuestra región en torno a los acontecimientos que ha vivido nuestro país, con el saldo trágico de 8 personas fallecidas hasta el momento, en medio de todas las protestas que se han presentado en diferentes regiones de nuestro querido y amado Perú. También en la región Loreto le hemos puesto la atención desde hace buen tiempo a lo que sucede en el Puinahua. Y en el Puinahua, allí está el lote 95 en la jurisdicción de la provincia de Requena. Sobre el lote 95, James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua, AIDECOBAP, indicó que estuvo tomada el lote 95 desde 28 de febrero hasta el pasado miércoles 6 de abril, y se llegó a varios acuerdos con el gobierno central. En la entrega del lote o del fondo de 2.5% de producción fiscalizada de parte de Petrotal a las comunidades de influencia directa del lote 95 en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, solo es el primer paso de un objetivo mayor que involucra a todo el circuito petrolero. El propósito de la plataforma de lucha indígena en que este mismo fondo se aplique en los demás lotes del circuito petrolero, ese es, diríamos, el propósito. Es decir, que se haga una homologación del 2.5 en todas las zonas indígenas con estas características en la región Loreto. Nosotros, ha indicado James Pérez, nosotros llevaremos nuestra experiencia a otros lotes para seguir trabajando, porque lo estamos pidiendo, y lo que estamos pidiendo es, una vez conseguido el 2.5 como derecho legítimo de los pueblos a través de la ley. La homologación de este fondo en todos los lotes es en la lógica al final ha indicado James Pérez. En cuanto al Puinahua y el lote 95, el presidente de AIDECOBAC afirmó que esperan que la mesa técnica que será formada en el transcurso de estos días, de estas horas, trabaje en el marco normativo para la aplicación de este fondo en un periodo máximo de 30 días. Precisamente, amigos oyentes de Amazonía 21, a esta hora, la comisión conformada por la PCM y los asesores indígenas están en el grupo aéreo de la ciudad de Iquitos para partir en vuelo de helicóptero a la localidad de Puinahua y sostener y mantener esta reunión que ojalá encuentre los frutos que se espera desde todos los puntos de interés, desde el gobierno, desde las comunidades indígenas, desde la empresa, desde la población en general,
de Requena, que ya atraviesa situaciones bastante complicadas por estos días de tensión que se viven en la zona del Tuinama. Por ello estaremos atentos y sin duda de haber alguna información de último minuto estaremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Amazonía 21. Estás escuchando Amazonía 21. Ya que estamos en nivel de información, también queremos mostrar la preocupación desde esta parte del territorio nacional por el dengue, por este rebrote, porque estamos en epidemia por el dengue. Y es por eso que se ha dado inicio a la campaña de fumigación partiendo de la capital de la región Loreto y otras capitales provinciales para justamente hacerle frente a este mal que es endémico en la región Loreto y que ya significa preocupación, tanto así que se han habilitado una serie de servicios para que la población pueda en principio hacer el descarte y también recibir la atención. 1.726 viviendas fueron fumigadas de las 3.166 programadas, cientos de pobladores, sin embargo, esa es la lamentable noticia, no permiten el ingreso de los fumigadores, de las brigadas de fumigación. Estamos atravesando epidemia por dengue, localizado en la ciudad de Quito, Yurimaguas y Genaro Herrera, hasta la semana epidemiológica 2. Se reportó 1.916 casos de dengue en la región Loreto. Los distritos que reportaron la mayor cantidad de casos son Yurimaguas, 322 casos, Iquitos, 271 casos, San Juan Bautista, 246 casos, Genaro Herrera, 139, Belén, 154 y Punchana, 148. Por tanto, el gobierno regional de Loreto, a través de la Dirección Regional de Salud Loreto, viene desarrollando diferentes acciones de control vectorial integral, nebulización espacial y tratamiento focal de las viviendas de la ciudad de Iquitos. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Continuando con esta información, les decimos que el pasado 6 de abril inició la fumigación en el distrito de Puchán. En 3 días ya se ha intervenido 3.166 viviendas, en las cuales 1.726 fueron nebulizadas, fumigadas, vale decir, 831 estaban cerradas, 58 deshabitadas y 531 renuentes, es decir, 551 por reiteradas oportunidades no permiten el ingreso de fumigadores a sus viviendas. Es preciso mencionar que históricamente tenemos buen número de habitantes que no contribuyen con las campañas de fumigación pese a todos los esfuerzos. Ante esta repetida situación se reiteró el apoyo de las municipalidades para sumarse a la lucha contra el dengue y pongan en actividad la ordenanza municipal para hacer el llamado a la población, dado que no encontramos o que nos encontramos en epidemia y los casos de dengue siguen incrementándose. Según reporte de la Municipalidad Provincial de Maynas, 50 viviendas ya fueron notificadas, que consiste en un primer llamado de atención a los habitantes de las viviendas, y mencionó que de continuar obstaculizando el trabajo que tiene a fin velar por la seguridad de la población, proceden a ser multados. Finalmente, como directa Loreto, exhortamos a la población a ser partícipes
efectivo de las campañas de fumigación a fin de evitar el incremento de enfermos por dengue, que incluso ya algunos fallecieron. La prevención es la mejor lucha contra las enfermedades. La salud depende de todos, es la información que da la Dirección Regional de Salud en el ánimo de que todos podamos ser conscientes de que no podemos bajar la guardia ni con relación a la COVID-19 y tampoco con relación hoy que está fuerte con el dengue. Estamos en Amazonía 21. Y a esta hora es el momento en que presentemos nada más y nada menos que nuestro siguiente invitado, a razón, ya decíamos al saludo del programa, a razón de lo que nos ha tocado vivir en estos días en el país, donde nada más y nada menos hemos pasado y atravesado por una serie de situaciones con un saldo lamentable de 8 personas fallecidas. Es por eso que hay una serie de preocupaciones de diferentes instituciones, principalmente de la sociedad civil, como por ejemplo del Consejo Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hace una serie de exhortaciones y llamados a las autoridades para que puedan tomar decisiones mucho más sensatas en torno a la situación de conflicto social en diferentes puntos del país. El doctor Miguel Hugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está en contacto con nosotros y con él establecemos el siguiente diálogo. Amazonía 21. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Amazonía 21 de Radio La Voz de la Selva. Ante esta situación que vive el país, con las medidas adoptadas por el gobierno nacional y que incluso instituciones como la institución que usted representa han emitido pronunciamientos al respecto de observar que se afectan incluso elementales derechos de las personas, de los ciudadanos. ¿Por qué estas medidas dadas por el gobierno afectan los derechos de los ciudadanos? A ver, vamos a hablar de medidas concretas. En primer lugar, nosotros como Coordinador de Derechos Humanos tenemos una agenda. Esta agenda tiene 16 puntos y el primer elemento de la agenda era precisamente garantizar la vacunación de todos los peruanos y peruanas y el afrontar el tema de la crisis por el COVID. Entonces, un primer elemento que nosotros hemos tenido en estos meses es el avance de la vacunación y como tal la reducción de casos del COVID. La tercera ola para nosotros ha sido realmente mucho menor que las anteriores. Sin embargo, esta situación que ha sido un paso adelante, inconsultamente, absurdamente, se cambia al ministro de Salud y se pone a una persona que en realidad no tiene las capacidades, que más bien dice la salud no solo es COVID, y comienza a desarrollar un conjunto de situaciones que desaceleran la vacunación y nos ponen en riesgo. Entonces, el primer tema es el riesgo, el tema para el tema de salud. En segundo lugar, también se planteó el tema de la atención que se debía dar a la reactivación económica post-COVID. Obviamente, hay un conjunto de situaciones externas, como es la guerra de Ucrania y Rusia, el tema de los precios del petróleo, etcétera, pero sin embargo el gobierno no hace absolutamente nada para prevenir la alza de los precios, etcétera, etcétera, y más bien lo que se compromete es con acciones autoritarias, por ejemplo, de decirle a los manifestantes que son comprados, sí. En fin, toda esa historia que ya conocemos.
¿no? En tercer lugar, respecto al respeto a la institucionalidad democrática y los derechos, nos vemos frente a un gobierno que de la noche a la mañana obliga a los ciudadanos y ciudadanas de Lima a quedarse en sus casas por un supuesto crisis de seguridad, sin explicar cómo ni por qué, y de un día para otro, de tal suerte que ha generado alrededor de 1.500 millones de soles de pérdidas, ¿no? Entonces, definitivamente, no vemos que se encamine al respeto de los derechos, sino más bien a restringirlos. Por ejemplo, acaba de dar una norma para declarar en emergencia todas las carreteras, ¿no? De vías nacionales. ¿Con qué fin? Con el fin de que las Fuerzas Armadas tomen el control de ello. Eso es lógico, eso es posible en un gobierno que se ha llamado que respeta la voluntad popular, etcétera, y que ayer hemos visto los discursos en Huancayo y hoy los discursos en Puno, que están cerca del pueblo. Y entonces, ¿por qué declaran emergencia las carreteras? Es una situación increíble. Entonces, lo que nosotros vemos es que el presidente Castillo está haciendo rehén de un grupo, que es Perú Libre, que le garantiza que no lo vaquen en el Congreso, le garantiza los 44 votos, ¿no? Y con esos 44 votos, él tiene que cumplir con la cuota de Cerrón, tiene que cumplir con la cuota de los partidos que apoyan con esos 44 votos, y entonces estamos en una situación que no hay rumbo, que no se ve qué es lo que se busca, que no se ve una claridad. Y en esa situación lo que nosotros le reclamamos al presidente: señor presidente, gobierne, señor presidente, tenga un camino, señálenos cuál es la línea. No hay nada. Y bueno, y si no lo puede hacer, porque hay que ser también conscientes, cuando uno no puede con la tarea, bueno, mejor que lo haga otro u otra, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como Movimiento de Derechos Humanos observamos y vemos que lamentablemente no, como dice pues comúnmente, no da pie con bola, ¿no? Y eso es un tema que nos preocupa. Sí. Doctor, posiciones como la que adopta el Consejo de Derechos Humanos pueden ser o pueden obtener respuestas, decimos, del gobierno, como ya hemos tenido respuestas a lo largo de estos casi 8 o 9 meses de el gobierno del presidente Castillo y su entorno, de querer ningunear esas observaciones en vez de tomarlas bien, en vez de tomarlas como un consejo que hay que tener en cuenta, más si conocemos el prestigio y el reconocimiento de la institución, de querer vincular a los grupos de oposición, que creo que también ha sido otro de los puntos débiles, ningunear, queriendo matar al mensajero, más no captar y tomar de buena forma el mensaje, ¿no? Así es, y lo que a nosotros nos preocupa sobremanera es que hay situaciones muy preocupantes, ¿ah? Es decir, todos vemos como un dato de que no hay fertilizante, ¿no? Eso significa, en términos concretos, una baja de la producción del agro. Y una baja de la producción del agro, ¿a quién va a perjudicar? No solo a los agricultores, sino también a los que consumimos. O sea, va a subir los precios de los productos. En ese precio de los productos no ganan los agricultores, sino los intermediarios. ¿Y quiénes sufrimos? El pueblo. Entonces, no se trata acá de un tema exclusivamente de malquistar, en fin, de que no nos cae bien determinada persona. Todo lo contrario. Nosotros hemos visto con mucho esperanza el ingreso de un profesor rural, etcétera, que venía pues de abajo, como se dice, realmente de abajo, y pensamos que él podía dirigir a un país pensando en los pobres. Pero vemos no solo el tema de su falta de dirección política, sino que comienzan a aparecer sobrinos, primos, amigos, en fin, en una cohorte que lo único que busca es que no haya, que dice no pueden haber pobres en un país rico, pero los únicos que se enriquecen son los cercanos, ¿no? Entonces, esa es una situación
que nosotros nos preocupa, y como usted dice, no vemos nada para mejor, más bien para peor, ¿no? Entonces, él puso al señor Guido Bellido. Bueno, el señor Guido Bellido no tenía las capacidades, etcétera. Puso a la doctora Mirta Vázquez. Mirta Vázquez quiso enmendar el gobierno. Puso al doctor Abelino Guillén, personas que tienen pues capacidad y tienen claridad de cosas para hacer, pero no, los sacó y los cambió por personas que no responden y que más bien hablan de Hitler, otros que se molestan porque dicen que la policía reprime, en fin, es decir, estamos en vez de avanzar, estamos retrocediendo, y no solo eso, nuestros derechos están viendo afectados. Si uno podría decir, bueno, pues estamos retrocediendo 1 cuadra, 2 cuadras, ya dejemos, ya seguramente vamos a avanzar, pero lo que no podemos retroceder es en nuestros derechos. Acciones como esta, doctor, y un poco aterrizando ya en la realidad de nuestras regiones, concretamente desde nuestro particular interés, la región Loreto, porque se vienen elecciones municipales, elecciones regionales, y los peruanos nuevamente volveremos a las urnas para elegir a nuestras autoridades. Pero también parte de la reflexión es que durante los últimos procesos electorales, elecciones generales, regionales, locales, parte de todo lo que estamos sufriendo, padeciendo, es también producto de nuestra irresponsabilidad, si se quiere, como ciudadanos electores. Vamos a votar para que no nos multen, no nos preocupamos por conocer a fondo quiénes son los que pretenden gobernarnos y liderar el destino de nuestros pueblos. Y lo que sucede en la capital sucede en los distritos, en las provincias y en las regiones. Ahora que estamos a puertas, de nuevas elecciones para elegir a nuestras autoridades locales y regionales, vale la reflexión para mirarnos en este espejo de lo que últimamente estamos viviendo en el país, que cada vez elegimos peor. Bueno, en primer término, yo creo que corresponde de parte de los medios de comunicación hacer ¿cómo puedo decir? Si vale el término, expulgar a todos los candidatos o candidatas para presentar su hoja de vida. En segundo lugar, tener claro pues que no se puede votar por cualquiera, en el sentido de no importa que robe con tal de que haga obra. En tercer lugar, ser bastante conscientes porque mucha gente piensa, no, yo vivo de mi trabajo y lo que haga la autoridad a mí no me va ni me viene, y eso es completamente falso, porque lo que ocurre en nuestro país, en nuestra localidad, tiene mucho que ver con lo que hace la autoridad, y entonces hay que votar responsablemente, hay que votar pensando en que son 4 años los que va a estar, y pensando también en que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, por las falsas promesas, por las personas que regalan cosas, en fin, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues por lo menos me llevo un polo, me llevo qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Eso me da el candidato. Yo lo que creo es más bien que a esas personas que regalan, esas personas después van a tener que recobrar su inversión, y obviamente no lo van a hacer de la manera correcta. Doctor Hugo, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido conversar con usted, escuchar la posición del Consejo de Derechos Humanos, y también entrar en ese nivel de reflexión ahora que estamos a puertas, decíamos, de un nuevo proceso electoral vinculado a los distritos, a las provincias y a las regiones de nuestro país. Le agradezco mucho, doctor, muy amable. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Estás escuchando Amazonía 21. Y ahí estaba nada más y nada menos que las palabras del abogado representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Hugo, que nos daba cuenta de por qué esta institución ha emitido sendos pronunciamientos en torno a la realidad, a la coyuntura política y social que vive el país. Y las argumentaciones lo hemos podido compartir y escuchar, y son las mismas
preocupaciones que tenemos en el programa. Amigos de Amazonía 21, continuamos con el programa y ya lo decíamos antes de esta pausa, que tenemos como invitado en esta oportunidad al doctor Abel Chiroque, el representante de Defensoría del Pueblo en la región Loreto. Y es un tanto para darle una mirada a esta situación que vive el país, esta coyuntura social, política. Doctor Chiroque, ¿cómo está? Gracias por atender a Amazonía 21. Muchas gracias, buenas tardes, don Rubén, para usted y los seguidores de este programa. Queremos agradecerle por esta entrevista y estamos a su disposición. Las gracias a usted, doctor Chiroque. Y esta situación que vive el país de tensión política y que lamentablemente por las protestas que en diferentes puntos de la región, la nuestra no estaba ajena en los últimos días, y ya tiene un saldo triste, lamentable, doloroso de 8 peruanos fallecidos. Defensoría del Pueblo en esa línea, ¿cómo ha visto esta situación y en todo caso qué exhortaciones ha hecho al gobierno nacional partiendo de aquella decisión del toque de queda en la capital de la República, tanto Lima y Callao, y que ha merecido también un pronunciamiento por parte del defensor del pueblo? Bueno, en efecto, ¿no? A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo ha estado presente, monitoreando las manifestaciones que se han presentado a nivel de todas las regiones. Hay una mirada desde la Defensoría del Pueblo que todas las personas tienen el derecho a protestar pacíficamente y sin violencia, y en este marco es que hemos salido a dar el acompañamiento. Sobre esta medida que dio el gobierno, en efecto, hay una acción judicial que se ha iniciado ante un juzgado constitucional, el cual está en trámite, y a nivel de la evaluación de las protestas, de las personas que han resultado afectadas, está la Juntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad realizando esta evaluación. En las próximas semanas se va a emitir el reporte de conflictos sociales, el 217, y hemos coordinado con la Juntía y nos informan que la próxima semana estarían emitiendo este reporte con toda la información actualizada. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, defendemos el derecho a la protesta pacífica, sin violencia, y por ello es que también hemos rechazado enfáticamente los hechos de violencia que lindan más con acciones delincuenciales, acciones que afectan la propiedad y que de una u otra manera pues deslegitiman este derecho que tienen todas las personas a protestar pacíficamente. Estos actos que se han registrado en diferentes partes del país, como señalábamos, y que ha costado la vida de 8 connacionales, ¿ya hay algún también pedido para que se esclarezcan estos hechos? ¿Bajo qué circunstancias se han presentado estas situaciones y estas pérdidas de vida lamentables, doctor Chiroque? Bueno, como les informé, la coordinación que hemos tenido con la Juntía para la Prevención de Conflictos Sociales me informan que están realizando la evaluación de las protestas que se han presentado a nivel nacional. Se va a estar dando cuenta en este reporte y obviamente todas las acciones que se vienen implementando a nivel de la institución. Nosotros a nivel regional podemos responder por el análisis de la conflictividad social en las cuales nosotros estamos monitoreando, participando activamente para evitar que se pueda llegar a una confrontación entre la autoridad
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y la población que está protestando en todos los conflictos, en los 29 conflictos que tenemos reportados nosotros en la región Loreto. La situación en Iquitos en el primer momento ha estado bastante calmada, incluso decían que por esos conflictos internos del sindicato que convocaba estas jornadas de lucha no pegó mucho en el interés de los ciudadanos. Sin embargo, una asonada de aquellas, un rumor que corrió hablando de saqueo, ha puesto en alerta a la policía en horas de la noche, y luego ahí se ha procedido a resguardar toda la ciudad de Iquitos para que podamos estar protegidos ante cualquier eventualidad. Esto al parecer ha encendido un tanto, y al día siguiente ya sí la cosa se puso más caliente con toma de la carretera Iquitos-Nauta, Avenida Participación y otras avenidas en la ciudad de Iquitos, que ha llevado incluso a la suspensión de clases en varias instituciones educativas. Desde ahí, ¿cuál es la información en el ámbito regional que tiene usted en torno a estas medidas de seguridad establecidas por nuestras autoridades? Bueno, en principio nos reunimos en el Comité Regional de Prevención de Conflictos Sociales para establecer coordinaciones y acciones en el marco de las funciones que le corresponden a cada institución. Como Defensoría del Pueblo, estuvimos monitoreando el bloqueo de la carretera Iquitos-Nauta. Fuimos cuando la policía había ya recuperado la vía a las 10 de la mañana. Hemos acudido a los establecimientos de salud para verificar si habían atendido a personas heridas, a la comisaría para ver si habían detenidos, y no se habían presentado heridos ni detenidos. También esta fecha coincidió con una protesta de los hermanos de las comunidades nativas del Alto Nanay por el control forestal que se está realizando en el control de Yarana, y es por ello que se instaló una mesa de diálogo que llegó a 3 acuerdos. También nos hemos reunido con los APUs de estas comunidades, con las autoridades, tenientes gobernadores, agentes comunales, para poder expresar la predisposición de la Defensoría del Pueblo a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se han asumido. En el tema de la inseguridad, en efecto, a toda la población le genera una preocupación, porque los que hemos estado en algún momento deambulando a esa hora de la noche, y en efecto como es necesario de que la población tenga la seguridad para poder transitar libremente, realizar sus actividades, ya que estas manifestaciones que están vinculadas con actos delincuenciales prácticamente son inaceptables en un Estado de Derecho. En ese sentido, la policía tiene que estar en alerta máxima frente a estos indicios de querer saquear los establecimientos comerciales, querer atentar contra la propiedad pública. Y en la reunión del Comité Regional de Prevención de Conflictos Sociales nos hicieron un informe de las acciones que está realizando la policía. Queremos que estos actos no se vuelvan a repetir. La población tiene el derecho a protestar pacíficamente porque la Constitución lo garantiza, y el Tribunal Constitucional también así lo ha reconocido. El derecho a la protesta pacífica lo tenemos las personas, de poder salir y expresarnos libremente frente a una situación que no nos parezca, que nos genere una preocupación, para generar una atención de las autoridades o del gobierno regional, gobiernos locales o el gobierno nacional. En eso nosotros estamos llamados para garantizar conjuntamente con la policía que estas protestas se realicen de manera pacífica. Esta remarcación es suya, de hecho tiene que convocarnos al compromiso de todos, porque claro,
lamentablemente cuando hay estas protestas, y con eso no queremos calificar si son justas o no, en qué magnitud o no, sino que hay como una cuestión de malentendimiento en las protestas, de que cuando se genera este tipo de situaciones violentas, estamos afectando a las autoridades ante quienes queremos o a las instancias que queremos protestar. Y sin embargo, la afectación es directamente a otro ciudadano, a otro vecino, al pueblo. Entonces, esto pareciera por momentos que se convierte en una guerra o un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, y por lo tanto desdice de lo que debería ser una protesta, porque se termina afectando el derecho de los demás en aras de decir que defendemos el derecho de todos. Los negocios se paralizan, se destruye un mototaxi, se quiere saquear la bodega, la tienda de la vecina. Es decir, ahí creo que habrá que replantear y hay que seguir insistiendo en lo que acaba de indicar en la última parte de su reciente intervención, doctor Chiró. En efecto, las acciones de inteligencia se tienen que reforzar porque son personas que aprovechan la coyuntura, aprovechan la necesidad de la población para incluir acciones que están vinculadas con el delito, con lo que no está permitido por la ley. Entonces, ahí la acción de inteligencia tiene que actuar antes de que se presente los hechos de violencia o los hechos que afectan la propiedad pública, la tranquilidad de las personas. En ese sentido, han habido acciones antecedentes, por ejemplo, convocatorias a través de alguna red social, alguna publicación que esté llamando a saquear establecimientos comerciales. Y ahí la policía tiene que estar muy alerta para intervenir y poder neutralizar estos hechos que, como dije, no están permitidos por la ley. Sí, doctor, y a eso de estar concentrados en toda esta coyuntura política social, en la región Loreto se suma esas otras situaciones sociales tensas, como la manifestación de los pobladores del río Nanay, que piensan de que están siendo demasiado abusivos en el control y no les dejan sacar sus productos, y por otro lado este conflicto que está fuerte en el circuito petrolero y concretamente en el Puinahua. Vaya labor que le corresponde a Defensoría para estar dándole atención a tres situaciones al mismo tiempo. Por ello, en efecto, ¿no? Hay un conflicto hay conflictos en la región Loreto que datan de hace varios años y que deben merecer una atención urgente por parte de las instituciones nacionales. Llámese los ministerios de Energía y Minas a la cabeza, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud conjuntamente con Educación. No es posible, don Rubén, nosotros hemos verificado que en una población del área de influencia de un proyecto de hidrocarburos donde se explota el petróleo, no tengan agua potable para su consumo y tengan que abastecerse del río, en el caso del lote 8. En el caso de Bretaña, 2 meses no tenían médico, más de 9,000 personas que prácticamente no tenían acceso al derecho a la salud. ¿Y qué decir de la infraestructura educativa? En ese sentido, es necesario de que estas demandas que atienden necesidades básicas sean atendidas de manera inmediata. Esto es evitar los procesos engorrosos que existen en la administración pública para buscar una fórmula de generar confianza en los pueblos que se encuentran en el circuito petrolero.
No es posible que en donde se extrae el hidrocarburo, un galón de gasolina esté oscilando los 30 soles, algo que prácticamente a la población le parece inadmisible. Definitivamente. Doctor Chiroque, ahora mismo entendemos, en una reunión en el Puinao al más alto nivel con comisión de la PCM, los representantes de la empresa Petrotal, los de las organizaciones indígenas, autoridades, en aras de que esto se pueda de una vez por todas solucionar, encontrarle una salida para que también la situación vuelva a la calma en la provincia de Requena. Lo ideal sería que el gobierno peruano, como representante del Estado, pueda mostrar mayor interés en atender las necesidades de la población antes que desencadenen o se enciendan como un conflicto social. Y lo decimos porque no es que le sorprendan, corríjame usted, pero Defensoría siempre presenta un mapa donde se identifica los posibles brotes de conflicto social o donde se están presentando situaciones tensas y que deberían merecer la atención del gobierno. ¿Por qué tiene que presentarse un problema para que recién actúe las instancias respectivas del Estado, doctor Chiroque? Bueno, ahí a nivel de Defensoría del Pueblo hemos emitido la alerta y la opinión de que se pueda fortalecer los equipos de prevención y gestión de conflictos sociales a nivel del Ejecutivo. Es necesario de que no haya rotación de personal en estas oficinas de gestión de conflictos sociales, porque había una incertidumbre. El conflicto del circuito petrolero ha tenido 2 o 3 funcionarios que han estado a cargo de la coordinación de las mesas de diálogo. Y obviamente tenía el nuevo funcionario, tenía que empezar de cero y desconociendo ya los avances que se han tenido con las organizaciones de los pueblos indígenas. En ese sentido, el tema del fortalecimiento de la organización del Estado es uno de los puntos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para una adecuada atención de los conflictos sociales. El otro tema es que se tiene que buscar un mecanismo, una fórmula, una estrategia de intervenir de manera inmediata en atender las necesidades básicas, los servicios de salud, los servicios de educación, el tema del acceso al agua segura. Es decir, se debe de poner una especial atención en estas comunidades que históricamente están reclamando la reivindicación de sus derechos. Doctor Chiroque, la reflexión final entonces está en que tiene que haber una real atención por parte del Estado, más allá de quienes estén bajo la responsabilidad de ser nuestras autoridades en estos tiempos, pero por todo lo que usted nos describe y por toda la información que se tiene desde incluso la zona rural con mayor fuerza, es de que ellos llaman abandono, la falta de presencia del Estado, y que luego desencadenan en estas situaciones de protesta y que no son, para colmo de males, comprendidas desde las ciudades, y se enfrenta también esta situación tensa entre los propios ciudadanos, los de zona rural y los que están en las capitales o en las ciudades. Doctor Chiroque, reiterar entonces la invocación, ya que estamos a puertas de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, que pudiéramos todos los peruanos poner de nuestra parte, y concretamente los loretanos, para que podamos estar en el nivel de protesta, pero en una protesta responsable que no le afecte a otro conciudadano que también está con sus particulares problemas y situaciones de necesidad. Así es, don Rubén. Como reflexión final, quisiéramos que todas las autoridades del gobierno nacional, gobierno regional y local podamos
aplicar el enfoque territorial en la gestión pública, en las acciones que realizamos, porque la región Loreto debe merecer una especial atención por parte del gobierno central, teniendo en cuenta que la realidad que tenemos en Loreto es distinta, es única, es especial porque no hay vías de transporte y es más, la conectividad no es al 100%, es deficiente. Entonces, Loreto debe tener una mirada con enfoque territorial y una atención especial por parte del gobierno para la atención de sus necesidades básicas, para poder brindar los derechos que le corresponden a la población. Doctor Abel Chiroque, representante de Defensoría del Pueblo en la región Loreto, le agradecemos mucho la deferencia que ha tenido de conversar con Amazonía 21, señor. Muchas gracias, don Rubén. Estamos a su disposición. Como les informé, la Defensoría del Pueblo está atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y a su disposición en calle Loreto 469. Gracias por esta entrevista, don Rubén. A usted, señor. Que esté muy bien y buen fin de semana. De igual manera, buenas tardes. El diálogo con el doctor Abel Chiroque, defensor del pueblo en la región Loreto, dándole una mirada también a la situación que vivimos aquí en nuestra región. Dámonos cuenta al empezar el programa de todo lo que hemos vivido en estos últimos días, la última semana, con jornadas de protesta que se han desatado en diferentes lugares del país. La región sur se ha encendido y desde el gremio de transportistas y agricultores han desatado una serie de jornadas de protesta, radicalizando cada vez más con cierre de carreteras, con afectación al derecho de libre tránsito de otros ciudadanos, y por eso veíamos filas interminables de vehículos que querían pasar de un lado a otro en las carreteras de la costa y de la sierra. Pero también las ciudades como tal han sido escenario de protestas, de movilizaciones, de marchas y hasta de actos de enfrentamiento entre grupos que defienden al presidente Pedro Castillo y los grupos en protesta. Todo esto ha provocado, tanto en las carreteras, tanto en el campo, tanto en la ciudad, el saldo de 8 peruanos fallecidos. Y lo que sentimos es que no hay una respuesta seria, responsable, madura y de estadista por parte de nuestras autoridades del Ejecutivo. Y que hemos asistido a una serie de discursos y reuniones que se han quedado para las graderías o para la anécdota por parte de ministros y por parte del mismo jefe de Estado. Esas decisiones que quisiéramos los peruanos escuchar, conocer, no han sido lo suficientes, como esto de la eliminación de del impuesto selectivo al consumo para el combustible, como que no es suficiente porque las necesidades son mayores. Si bien es cierto, hay toda una preocupación por lo que pasa el mundo con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con el costo del petróleo en el mercado internacional, con lo que estamos saliendo de la pandemia y lo que significa la reinserción y la reactivación económica, pero todo eso tiene que encontrar autoridades preparadas para saber cómo enfrentar la tormenta. Lo que aquí sentimos es que no hay esa actitud, y eso es lo que le pinta de cuerpo entero a un estadista. Ojalá podamos estar en los próximos días asistiendo a cosas mayores, y que Dios nos pueda iluminar, que ahora que estamos en víspera del Domingo de Ramos, que significa en el mundo cristiano el ingreso de Jesús a Jerusalén, ojalá podamos al inicio de esta Semana Santa
sentir esa motivación para la reflexión y para que cada uno en lo personal pueda también hacer un análisis y evaluación de su comportamiento como persona, que seamos capaces de solucionar nuestros conflictos internos personales para poder ser aporte en nuestra comunidad. Ojalá podamos en Semana Santa estar en ese nivel de reflexión y que nos lleve a todos, absolutamente todos los peruanos, a ser mejores, y que ojalá ese ejemplo venga de las personas que toman las decisiones en nuestro país, vale decir, nuestras autoridades. Muchísimas gracias, señoras y señores de Amazonía 21, a nombre del equipo de Amazonía 21 Iquitos, del equipo en la capital de la República. Reciban un gran abrazo y nuestro deseo de que esta semana lo puedan vivir en familia, abrir los corazones para la reflexión, como ya decíamos, y que podamos compartir estos momentos y que sean horas de reflexión y de mirada, de que podamos ser mejores seres humanos cada día. Un abrazo enorme. Con ese deseo nos vamos. Hemos presentado Amazonía 21, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por los 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva.